porque son dos cosas diferentes y hoy tengo una invitada que se llama Leticia Zárate, mexicana en París, o como dice mi invitada anterior, mexicana en el mundo. Ay, eso me encantó. Pero ella era venezolana por el mundo y yo, ay, yo sé, eso me gusta, expansivo. Y yo soy Claudia Di Silvio, venezolana en Italia, o como dicen, ítalo-venezolana. Allá no haya la gente más que decir, pero de Claudia, Claudia. Y bueno, hoy vamos a hablar de networking, ventas, relaciones humanas, negocio, gastronomía. Ah, eso no te lo esperaba, ¿verdad? Y estoy con Leticia de Apapáchame. Y yo lo primero que le voy a preguntar a Leticia es que es de dónde sacó ese nombre tan bueno que tiene cautivado a todo el mundo. Apapáchame Global. Ella es experta en marketing y estrategias de comunicación o comunicación estratégica y experta en networking profesional. Y de eso vamos a hablar también. Bienvenida, Leticia. Pues un gusto, gracias por este recibimiento. Siempre me encanta escucharte, verte, porque tu positividad y esa buena vibra la tenemos que expandir por el mundo. Gracias, Claudia, Es gracias a una tu comunidad. emoción grandísima que yo siento, te lo juro, de verdad, es una emoción grande. Cuando uno ama lo que hace, ¿verdad? Me emociona todo esto, de verdad que sí, es que yo, como te lo decía antes, yo gozo, gozo viendo a la excelencia. Me gusta compartir la excelencia, ver lo que están haciendo los demás y me gusta compartirlo. Así que bienvenida, mi querida. Todo el mundo te llama Papáchame. Yo no sé, yo creo que tú eres Papáchame, ¿verdad? Exacto, apapáchame es una palabra de origen náhuatl. Efectivamente, yo soy mexicana, nací en la Ciudad de México, aunque llevo ya más de 20 años fuera de ella, pero México nunca ha salido de mí, al contrario, me he puesto más que esa bandera, ¿no? de identidad para dar a conocer al mundo en la medida de lo que he podido, ¿no? El fomentar la gastronomía, la difusión de la cultura, las tradiciones y demás. Y por eso escogí la palabra apapáchame. Apapáchame es un vocablo de la lengua náhuatl y significa dar Es cariño, como dar un mimo, abrazo, mimo, dar un sí, mimo. Por mimo. ahí poéticamente alguien dice que tiene que ver con el acariciar con el alma. Y Ay, bueno, qué un bonito. apapacho es cuando uno está enfermo y alguien te lleva un caldito de pollo o cuando alguien te da una palabra bonita. eh, Sí. Cuando nos sentamos en una mesa y conversamos largas horas en una sobremesa. Apapachar tiene que ver con dar el amor, ¿no? Chica, El fíjate que darnos, es como el hola, hola, hola. O sea, que yo soy hola, hola, hola. Es como la una calidez. invitación, exacto. Es como una invitación. No es una vez, hola, hola, hola. Es como que aquí estoy yo, bienvenida, ¿no? Entonces, este apapacho queremos transmitir lo mismo. Es como que es como la empatía pura, la apertura, la disponibilidad. No, me encanta, me encanta. Es emblemática este apapáchame y a todo el mundo. Mire, ya cumpliste 10 años con Apapáchame Global. ¿Qué has hecho estos 10 años, chica? Cuéntame, ¿qué es lo que no has hecho? Ya, justamente en 10 años, Apapacha me surgió por un proyecto previo que venía de la distribución y la comercialización de productos mexicanos No. gastronómicos en España. Estuve viviendo muchos años en España, 13 para ser precisos. Y esto pues me dio un paso más allá por un lado, migrar, emprender, entrar a un sector que para mí era completamente desconocido, como es el sector de la gastronomía. Y pues aprendí mucho a lo largo de todos esos años con las tiendas, las distribuidoras, el e-commerce y demás. Mm. Sin embargo, quise poner un poco pausa y en ese poner pausa y el pues cerrar un proyecto que había sido muy exitoso y que se trabajó muchísimo, eh, no podía dejar de vincularme a eso, a mis raíces, a quién era, a ese estado de efectivamente lo que decíamos, darnos al otro, ¿no? De qué manera servimos al otro, lo consentimos, lo procuramos. Y entonces surgió Apapáchame como un concepto de catering y de eventos, talleres gastronómicos y justo para hacer networking. En esos eventos cocinábamos todos juntos y posteriormente nos sentábamos en la mesa y compartíamos
lo que hacíamos, quién éramos, Ay, pero qué etcétera. Así divertido. es que, Eso, pues eso, bueno, eso casi no desde es ahí común, pero viene. es divertido, este tipo de experiencia, ¿no? Que me hiciste recordar una amiga que tenía en Alemania, que hacía esos encuentros en su casa y venían extraños, ¿no? Pero con prenotación y todo, y ella cocinaba, y entonces conseguía un grupo de extraños súper íntimo y todos hablaban y ella cocinaba. Me hiciste recordar un poco eso. Muy interesante, muy interesante. En Europa se presta. De repente en Latinoamérica puede ser un poco peligroso, pero en un vecindario, en una comunidad, se presta. Muy interesante. Me hiciste recordar a mi amiga. Sí, pues así surgió Apapáchame y posteriormente eso duró más o menos, fueron 2 años y medio de esos talleres, en los que aparte eran itinerantes porque yo iba en diferentes cocinas, ¿no? Fueran de gente, efectivamente, gente cercana, perdón, gente conocida. También pues se alquilaban las cocinas como tal, ahí surgió el concepto de Dark Kitchen, esto te estoy hablando hace más de 15 años, Sí, ¿eh? ahora, Eh, esos programas que están ahorita de moda, tú ya lo venías haciendo, ¿no? Y entonces, pues bueno, empecé a involucrarme con ello para no perder la parte de la gastronomía, la parte de todas las conexiones que se habían generado con ese proyecto de las tiendas y la comercialización y demás. Y también mucho con lo que a mí me ha gustado siempre, que es el conectar con los otros, el conocer personas, tener la oportunidad de, ya que vivimos, ¿no? En países diferentes al nuestro, pues podernos aperturar a otros. Y también desde el sentido, por supuesto, profesional, porque muchas veces como, pues sí, como profesionales, emprendedores, empresarios, autónomos, como cada quien esté en su modalidad, pues nos podemos a lo mejor desarrollar en un sector que tiene que ver con lo que hacemos o lo que siempre hemos hecho, pero cuando nos aperturamos a otros, a escuchar otras ideas, otras perspectivas, otras culturas, otros sectores, pues Mm. aprendemos un montón. Eso Entonces, es ahí maravilloso. empieza todo Es esto. maravilloso, se ve que tenemos en común que somos curiosos. Yo digo, cada cabeza es un mundo. Soy curiosa de saber cómo es el mundo de las demás personas y gracias a Dios por mi trabajo hablo con tantísima gente y descubro tantas mujeres, porque la mayoría son mujeres, y sus negocios. Y la gente no te aburre, no te cansa. No, yo no me canso y no me aburro de hacer uno a uno, porque cada cabeza, cada cliente es un mundo diferente y aprendo muchísimo lo que tú dices. Oye, yo soy experta en venta, pero yo soy experta en cocina o experta en mates. Tengo el cliente que hace mate, lo que aprendí yo sobre mate, por ejemplo, y así sobre diseño humano. Ahora tengo una cliente de diseño humano. Yo no sabía que era eso de diseño humano. Entonces, esa fascinación, yo creo que yo gozo más dando la mentoría que ella conmigo, porque eso de aprender, pero eso es un don, tener esa curiosidad, esa generosidad por el otro, ¿no? Esa capacidad también de ser buen escucha, ¿no? Así que me identifico mucho contigo eso de creer en los demás. También creemos en los demás, queremos que ayudarlos a expandir. Eso es muy bonito, muy bonito. Cuéntame rápido, antes de continuar, ¿cuál es tu plato favorito? Los tamales. ¡Ay, qué cómico! Los tamales son mi plato favorito. Es una preparación que en muchas culturas mesoamericanas se crea, Colombia, Venezuela, México, ¿no? Perú, todo el mundo tiene tamales, pero para mí, bueno, el tamal de salsa verde que le decimos en México Mm. es mi máximo, claro. Te me bajaste agua en la boca. Yo viajé a México, hice un tour por México, conocí Mérida, Cuernavaca, Taxco, DF, Acapulco, Cancún. Yo le digo a todo el mundo que tienen que ir a México. De hecho, yo me quería ir a vivir a México. Hace 2 años me pasaba por la cabeza irme a vivir a México. A mí me fascina Wow. México, me fascina el color. Y México, color, es vida, ¿sabes? Es muy vivo, México es muy vivo. Entonces, me gustó mucho y hay que conocer, hay que ir a México. Yo me siento afortunada desde que pude ir y me encantó. Así que tenía esa escondido por ahí. Y comí los tamales, comí comida mexicana en México. Y viste la salsa verde y ya me pasó todo por la cabeza. Esos restaurantes tan pintorescos, es maravilloso, es Qué maravilloso, es rico. maravilloso. Sí, sí, es maravilloso. Mira, aquí tengo una pregunta interesante. Vamos a hablar hoy de networking. Tú eres una networker. Somos dos networkers que nos fascina las relaciones humanas, nos fascina la gente, somos gente de gente y estamos claros que el networking es una estrategia de un negocio. Yo siempre digo que para hablar de cierre de venta vamos a hablar primero de relaciones humanas y si uno lo sabe hacer como estrategia, como digo yo, con empatía táctica, porque sí, las buenas intenciones son maravillosas.
pero no basta, también hay que tener estrategia. Y si uno sabe hacer networking estratégico, te digo yo, suelo fértil, ¿verdad? Porque hay que hablar a la persona indicada también, se potencia el negocio. Entonces yo voy a empezar atrás para adelante. ¿Qué beneficio crees tú que tiene hacer networking profesional? Porque tiene que ser profesional, tiene que ser guiado, es un proceso de descubrimiento, tiene sus pasos hacer un networking, porque si no, es una fiesta. Entonces no funciona así. Así es, Clau. El concepto de networking es relativamente reciente, será de unos 30 años para acá, en realidad, como una práctica profesional, tal cual. Uno no hace networking si no es profesional, ¿vale? Exacto. ¿Por qué? Porque efectivamente todos como seres humanos por naturaleza nos relacionamos, nos comunicamos, pero el networking tiene que ver con intereses en común y propósitos en común, ¿vale? Para generar alguna nueva oportunidad, un nuevo negocio, una nueva conexión en el sector en el que nos estamos desarrollando efectivamente como profesionales, como emprendedores, como empresarios, como una persona que incluso que aunque trabajes en una empresa, en un corporativo, tú haces networking con tus compañeros o cuando vas incluso a un evento que tiene que ver con la empresa, ¿no? Entonces, Totalmente. beneficios, pues esto nos potencia, ¿no? Como referenciándonos, nos genera recomendaciones, nos hace generar también mejores prácticas, conocer tendencias del mercado Mm. y posicionarnos como expertos. ¿Expertos en qué? Pues en el tema, en el sector en el que nos estemos desarrollando. Si eres un organizador de eventos, pues ahí están, ¿no? Las famosas wedding planner, que hoy también se habla muchísimo, aquellas personas que se dedican a generar eventos de boda, ¿no? ¿Cómo me posiciono como experta? Pues en marketing digital. También puedo ser una experta en, no sé, en menopausia, no sé, aspectos o temas que tienen que ver, sí, con el aspecto profesional, pero que al final están vinculados a ese expertise que tú tienes, ¿no? Y el networking, ¿qué va a hacer? También te va a generar visibilidad, por supuesto que te va a ayudar a desarrollar esas habilidades blandas que nos hacen falta, ¿no? Porque por mucho que nos guste a lo mejor comunicar, a lo mejor cuando llegamos a un foro o a un evento con 50 personas o 300 nos quedamos mudos, ¿no? Y el networking justo nos ayuda también Sí. a detectar esas habilidades blandas en las cuales podemos trabajar, podemos pulir, podemos reforzar, ¿no? Y podemos descubrir también como Y talento, que hacen la porque comunicación más efectiva y completamente. afectiva. Muy importante para vender, cerrar venta y para hacer networking, ¿no? Es así. Mira, aquí estoy tomando nota. Toda esta parte de hacer networking. ¿Por qué es súper importante? Porque si queremos vender y cerrar ventas o tener un negocio sostenible en el tiempo, y reproducible, como digo yo, para que haya ese acercamiento, la gente tiene que sentir que te conoce, que le gusta y que puede confiar en ti. Pero entonces vamos a relacionarnos. Por ejemplo, el lunes, bueno, para cuando salga este podcast esto ya pasó, pero siempre hace, que es otra de las cosas que vamos a hablar, ella organiza networking con propósito y siempre se apoyan a comunidades o sola y crea estos networking. El lunes vamos a asistir a un networking con propósito. ¿Y para qué uno va? Para cuando te abran el micrófono o te pongan en la sala, la gente empieza a conocerte, si le gusta, que gustarle, que empieza a confiar en ti, después te empieza a seguir y empieza esa secuencia, como digo yo, conversación, conexión, relación, comisión. Eso es networking, conversación, conexión, relación. Y ese es el primer paso del ecosistema de las ventas. El networking, yo soy fanática del Sí. networking. Y mi carrera, el que estudie mi carrera, lo que va a ver es que lo que he hecho es networking, entrevistas a medio mundo y relacionarme con todo el mundo y compartir información, porque es eso. Los americanos lo dicen, know you, trust you, and like you. Y se tiene que dar. Y apapáchame, Leticia lo sabe muy bien y por eso te has destacado en el medio como una gran networker, y rebotadora de información, de hacer entrevistas y de organizar networking también. Pues sí, Clau, la intención es justamente que cuando uno se abre, ¿no? Rompemos el hielo, nos comunicamos, generamos y propiciamos espacios para conocernos, pues tendremos que estar abiertos también
a escuchar nuevas ideas, ¿no? A ver maneras diferentes de ser y de hacer, ¿no? Totalmente. Aparte, el networking y generar una red de contactos de apoyo, tal cual nos va a dar fortaleza tanto en lo emocional como en lo profesional. ¿Por qué? Porque es esas personas o ese núcleo de personas, esa red de contactos a la que tienes más cercana en tu día a día, ¿no? Con la que a lo mejor vas a rebotar incluso alguna idea, con la que vas a pedir un consejo. El networking enriquece, para mí, enriquece la vida. Es lo que yo digo, que es sabroso tener tu círculo, llamo tu círculo de seguridad. Nosotros en venta decimos, el que se aísla pierde porque es una presa fácil. Fíjate qué interesante, ¿no? Todo cómo está unido. Tener tu círculo de seguridad y que tú alces el teléfono y te contesten. Necesita alguien en Chile, ¿sabes que entonces está esto? Y tener ese círculo de seguridad es tan importante porque no podemos llegar a todo. No podemos llegar a todo. Y lo Sí. bonito de hacer networking es que a veces una persona empieza algo y la otra lo termina, ¿verdad? Es como que una empieza una idea y la otra lo termina. Se complementan y se potencian. Es maravilloso. Exacto, te inspira, te sostiene, ¿no? Y yo por ahí uso un concepto que hace tiempo escuché, sumamos para multiplicar, Ah, Clau. totalmente, exactamente, O sea, total, exacto, ¿por qué? Porque nos exponenciamos, ¿no? No exacto. solamente con mis ideas o mi proyecto o mi negocio, sino al encontrar intereses en común, valores en común, que aquí esta palabra también tiene que estar, porque si no, no se va a dar, ¿eh? Si no No hay se va a dar, genuinidad, no no hay va a haber reciprocidad, interferencia, va a haber interferencia y eso muere allí. Si no están alineados con los exactamente. valores, no avanza, no avanza. Simplemente, bueno, para las personas de valores no avanza. De repente para los que no tienen valores, pero para los que tienen valores simplemente no avanza. ¿Sabes qué? Nosotros en mente decimos que es fácil darle un incentivo o un bonus a alguien que no tiene valores, porque el que tiene valores no te lo va a aceptar, ¿no? Qué cómico, es una manera de decir que la gente que tiene valores no se deja engatusar tan fácil, ¿no? Entonces, muy interesante, muy interesante. Mira, Leticia, ¿qué es para ti un sí del networking? Pues un Que me sí llama la tiene que ver, atención. el sí tendrá que ver con justo esa relación que fomentemos con propósito, en la que ambas partes tendremos que ganar. Tiene que ser un ganar-ganar. Tiene que tener una visión alineada, un interés Totalmente. auténtico, ¿no? Y reconocer también, pues, el valor de lo que cada uno aporta en la ecuación, ¿no? Si no reconocen, porque como dices tú, no somos expertos en todo, podemos aprender, podemos capacitarnos, nos puede interesar, por supuesto, y es importante que cuando estamos en un medio profesional, pues estemos en constante capacitación. Sin embargo, tenemos que saber que cada quien tiene su valía, ¿no? Y cada quien tiene el aporte que va a dar a lo que queremos generar en conjunto. Entonces, Mira, para mí un sí tiene que ver completamente con la colaboración, la genuinidad, ¿no? Cada quien es como es y se de la debe esencia, respetar, desde la ¿vale? esencia, ¿no? A mí Exactamente. yo tengo la suerte que han aceptado mi esencia alto voltaje y magnética, mi estilo comunicacional y supo colar muy bien, me lo aceptaron, qué bonito, ¿no? Porque este es mi estilo comunicacional, la gente entendió que son 6 años que soy así, es más fuerte que yo, ¿no? Entonces la aceptación es muy importante. Mira, hablando de los sí, fíjate que interesante y estás haciendo mucho hincapié en que todos somos importantes. Yo escribí un cuento de autosuperación que eran las notas musicales y se llamaba ¿cómo es? Do, re, mi, fa, sol, la. ¿Dónde está sí? Porque faltaba la nota sí. ¿Y qué pasó? Que cuando estaban tocando música, todas las notas musicales, que no querían así porque era la última y la sacaron para afuera, le hicieron bullying, se dieron cuenta que faltando la nota musical sí, la música salía mal. Entonces, es hablando de eso, que todos somos importantes. Faltando una nota musical, la música no sale bien. Y fíjate que estamos hablando del Exacto. sí y de que todos somos importantes. Y yo casualmente que escribí el cuento y se llamaba que ¿dónde está sí? Porque le hicieron bullying, porque era la última, nadie la quería, que qué fastidio esperar la nota sí. Y después la música salía mal. Y habla sobre el trabajo en equipo. Y de eso es networking, trabajo en equipo. Completamente, si nos apoyamos, nos fortalecemos, ¿no? En lo individual y por supuesto luego en el equipo. Y eso nos dota de significado de la razón de por qué estamos generando justamente esta conexión, ¿no? ¿Cuál es el interés genuino
de colaborar, de crear sinergias, de encontrar un aliado estratégico, ¿no? Y ahí radica todo lo que tiene que ver con el networking. Y muy importante, esos networking y esos aliados que no te limiten tu manera de pensar, porque hay comunidades que parecen dictadura. No sé si te ha pasado, que no, casi cada tú estás hablando con ese, entonces no, si vas para esa comunidad le tienes que poner la comunidad, el nombre de la comunidad. No, yo para estar en comunidades así, donde van a limitar mi radio de acción, entonces no, pero existen. No estamos hablando de ese networking, no estamos hablando de ese No, networking. claro, claro. Y justo aquí has tocado un punto súper importante que bueno que lo traes a la mesa, porque también, aunque tengamos la voluntad de hacer conexión, tenemos que comprender que como seres humanos que somos, ¿no? Tenemos nuestras personalidades y como dices, a ti te han aceptado tu genuinidad, ¿no? Y de eso se trata. Sin embargo, también tenemos que entender que cuando hacemos networking, no somos para todos, ¿no? Habrá quien sí te quiera, quien sí te escuche, a quien sí le importes y quien sí te busque. Sin embargo, tampoco tenemos que sentirnos mal por aquellas personas con las que no hagamos clic, porque eso al final es así, Clau. Es En así. México tenemos una frase que decimos, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, Así, así, ¿no? así dijo, no Y somos en el helados, no somos networking helados para que todo el mundo le guste, qué cómico. claro, claro, yo por ahí, ¿no? Parece increíble, pero yo he sabido de personas que aunque tengamos esa idea de que a todo mundo le gusta el chocolate, no es verdad. No es Conozco a dos verdad. personas, ¿no? A lo largo de mi carrera y de mi vida que no les gusta el chocolate y no te Es lo puedes creer. así. Ahí viene la parte de que no hay que tomarse las cosas personal. A veces en la vida las cosas están a personal, porque yo que enseño cierre de venta, yo le digo, nunca te vayas a tomar a pecho que no las cerraste, porque es todo un ecosistema de factores que influyen y el 80% no tiene que ver contigo. Digamos que el 50% sí y el 50% no, si no lo supiste hacer, si no lo supiste, todo lo que pasa en el ecosistema. Pero también el ser humano es tan complejo que puede estar tantas cosas en juego, hasta si ese día estaba cansado, ya estaba negativo y fue un no. Entonces, es eso, uno pasa la página, reevalúa la estrategia y sigue adelante. Igual con el networking, no podemos meternos en todos los grupos, hay simplemente en comunidades, es como el club de tenis, el club de bowling, el club de playa. Es inútil que tú quieras tener un club de playa si a la gente le gusta la montaña y los caballos. Entonces, vamos a calmarnos, pero hay gente que quiere estar en todos lados, ¿no? Eso es un problema. Yo creo que esa es parte de los conceptos equivocados del networking, ¿no? De que querer en todos lados todo el tiempo y saber retirarse a tiempo cuando tampoco eres productivo, ¿no? Es así. Exacto, exacto. Cuando no participas, no te Sí, presentas, sí, ¿no? No sí, das sí. seguimiento. O sea, todo mundo queremos ventas o todo mundo queremos conexiones o todo mundo queremos nuevas oportunidades y crecer y visibilizarnos. Pero si no das seguimiento o no hay un objetivo claro, ¿no? Y O ser como dices tú, transparente. hay una falta de compromiso también entre las partes, Sí, pues no se va a sí. generar Y, como y tal el ser networking. transparente, decir la verdad todo el tiempo es tan importante. A veces retirar a tiempo siendo transparente, por ejemplo, con la asociación que a las dos pertenecemos, Mujeres con Historia para Contar, cuando yo estaba muy ocupada, le dije, mire, yo me retiro un tiempo porque de verdad que estoy sembrando demasiados proyectos y ahora me toca retirar. En estos días la llamé, estoy en otra etapa, me quiero reincorporar, quiero otra vez estar más activa. Y me sabes que me contesta, mira qué bonito, para nosotros nunca te fuiste. ¡Ay! Y eso me, qué bonito. ¿Te das cuenta? Y de eso se trata, ¿ves? Pero porque yo me retiré, no fue que me perdí, ¿entiendes? Sino lo dije, mira, no estoy disponible en este momento. Mira, yo me erizo, yo soy súper sensible. Yo no estoy disponible en este momento, ¿sabes? Porque así que con pena, no me puedo comprometer y de verdad prefiero retirarme un poco. Y después la llamé, pasó un año, y le dije, mira, Claudia, para nosotros nunca te Claro, fuiste, qué lindo, no, ahora me partió el claro. corazón. Entonces es Sí, eso, ¿no? Pero fantástico. qué Y es que bonito. justo ahí también has tocado un punto súper importante que es esta falta de, cuando no hay una conexión genuina, Clau, este tipo de Sí. respuestas no las vamos a tener, ¿no? Exacto, Si y fue tan solamente nos bonito. acercamos a un grupo o vamos a un evento puntual por necesidad, por querer aparecer en la foto, Uh. y no desde el propósito en común, la cosa no va a funcionar, Y fíjate lo que ¿no? estamos hablando de lo que es networking. El lunes, como digo, hay un networking con propósito que tú vas a hacer con la comunidad Mujeres con Historia para Contar. Yo lo republiqué en mis stories. Inmediatamente me escribió una de mis seguidoras que no conozco, que le hablara sobre esta asociación. Y le dije, sí, te voy a poner en contacto con la coordinadora. Fíjate tú que eso es networking. De repente yo no estaba
activa al 1000 por 1000, pero sigo promocionando, hablando, me invitaron a una entrevista, yo fui a la entrevista, después me pidió el dato una persona. O sea, el hecho de que uno no esté disponible no quiere decir que va a seguir colaborando detrás cámara, entonces uno sigue esa relación, ¿no? Si tú hiciste un networking, se lo compartí, entró gente de la que yo invité que hicieron conexiones súper interesantes. Qué gusto me da eso, de verdad, me da Es muchísimo que de gusto. eso se trata. Mira, en la época, hace más de 25 años, cuando yo empecé pues sí, mi vida profesional, digamos, aquello se llamaba, ¿no? Tenía uno la agenda de escrita, de numeritos, ¿no? De papel, y tenías contactos, ¿no? Y se hablaba de, es que tiene Me hiciste contactos. acordar, mi papá, su agenda su agenda era su vida. Y la secretaria cada año se la volvía a pasar porque tachaba, ay, qué cómico, me hiciste acordar la Claro, y agenda. es que, pero ese tener contactos es, no confundamos el tener contactos 3.000 que hoy, ¿no? En un telefonito podemos tener 5.000 o los que sea, sino cómo cuidamos, procuramos esos contactos. Después de mucho tiempo, y justo les hablaba al inicio de esta conversación, que yo me fui a vivir mucho tiempo a España y cuando volví a México, yo volví a esa agenda, Claudia. Mm. Y aunque nunca me fui y mantenía yo esa comunicación con algunas personas que habían marcado parte de mis inicios de la carrera profesional, pues fue increíble porque yo hice 3 llamadas y de Ay, esas 3 llamadas, 2 me abrieron la puerta. eso es lo que yo estoy diciendo, que cuando uno tiene su círculo, que uno agarra el teléfono y sabe que te van a contestar, que alguien te dice, vienes para Alemania, te puedes quedar en mi casa. ¿Sabes? Qué bonito tener tu círculo, pero eso se gana. Ese es uno de los conceptos equivocados, que creen que eso por tu cara bonita. No, 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 por tu cara bonita, no. Esa atracción se gana, esa atracción se gana. Y Se es cuida y ese se apoyo. procura. Es como regar una planta. Una planta no crece sola. Le tienes Sí, que dar mimos, le tienes que dar apapachos, le tienes que dar agua, le tienes que dar totalmente. cuidados y así son las Es como relaciones yo le digo humanas. a mis clientes, no es solo crecer la lista de contactos, es relacionarse, conversación, relación, conversación, conexión, y yo le agregué relación, porque hay que relacionarse. En la época de antes que no había redes sociales, porque esto ¿Sí? existió toda la vida. Yo me acuerdo de mi papá que fue un hombre, siempre le digo, un hombre muy exitoso en negocio que empezó de menos recontra archicero. ¿Qué hizo él? Él agarraba a todo el mundo, lo invitaba a un restaurante. Los domingos era ir a un restaurante para hacer negocio. Uno hacía negocio invitando a algún restaurante. O él festejaba su cumpleaños siempre, que era el 29 de diciembre, para que viniera toda la gente de la empresa, precisamente para seguir, tú sabes, creando confianza y conexiones y relaciones. Y si no invitabas a la casa a alguien a tomar un whisky, que María, que era mi mamá, hace una pizza. Eso es lo que yo vi. Mi papá fue un gran hombre de negocio y antes no había redes sociales para invitar a un live, a un podcast. Vente a mi casa que te hago una pizza, vámonos a almorzar. Uno iba a los cumpleaños y las bodas a hacer negocio, ¿no te acuerdas? A ver, tengo que ir porque de repente me consigo. Siempre fue así. Hay que relacionarse, hay que relacionarse. Exacto, exacto. Hay que estar y al final ahí es considerar que el networking, lo que se llama, no tiene que ver solo con esa lista de contactos, ¿no? Que no es una transacción, que no son Exacto, ventas encubiertas, ¿no? exacto, Sino que totalmente, efectivamente sí. tiene que ver con cómo aporto valor, cómo generamos la relación, cómo crecemos en conjunto, ¿no? Y qué podemos crear también, porque también hay que estar dispuestos a ponerse al servicio, ¿sabes? No solamente Claro. estoy esperando a ver qué saco de aquí, ¿no? Si me sumo a este grupo de WhatsApp o estoy en esta comunidad. Es, ¿qué puedo ofrecer yo? Desde lo que yo sé, desde mi tiempo, desde Exacto. mis ganas, desde mi intención, Es ¿no? Y como cómo cuando yo conecto estuve contigo. ausente de la Asociación de Mujeres con Historias para Contar, me llamaron si podía una masterclass. Yo, mira, algo puntual sí lo puedo hacer. El hecho de que no pueda estar activamente no quiere decir, ve, yo por una masterclass sí estoy disponible, con todo el amor del mundo, dime esa clase que fue un éxito rotundo, ¿verdad? Pero de eso se trata. Para ciertas cosas uno no está disponible, pero si uno puede hacer el esfuerzo para otras cosas, sí. ¿Entiendes? Y de eso se trata, pero hay que estar claro y hay que manejar bien estos conceptos y las relaciones humanas, eso se estudia también, eso se estudia. Son estrategias, Sí, la se estudia empatía. y no nada más es quiero convencerte de lo que yo hago, de lo que yo digo, de lo que yo tengo, de lo que te puedo ofrecer, ¿no? Yo, yo, Mucho yo, yo, menos yo. vamos El a obligar placer de a hablar sobre nadie. uno mismo, que da tanto placer, ser una fuente.
Sí. Antes de ser un drenaje, muestra curiosidad y sé generoso antes de ir a pedir. Pero ese paso, que es prospectar, que es hacer relaciones humanas, que hace negocio, todo el mundo se lo quiere saltar. La gente me quiere ir directo a vender. Y mientras que sigan así, les va a costar mucho cerrar. Y yo, como digo, yo seguiré teniendo mucho trabajo, pues porque se quieren saltar prospectar de mi famoso ecosistema, que es prospectar, vender, cerrar y seguimiento. Prospectar y seguimiento, que fíjate tú, prospectar y seguimiento tiene que ver con relaciones humanas. Ay, qué fastidio me da hacer eso. Quieren ir directo a vender y cerrar. Y se están saltando las partes del ecosistema y por eso es que no logran avanzar de manera reproducible. Mira, Leticia, para terminar, ¿qué le quiere decir a todo el mundo que nos está escuchando? Porque puede ser mujer de negocio o no, porque esto está tan bueno que esto es para mujeres de negocio o mujeres de negocio. Esto es un poco para la vida, chica. El mi caja. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, si trabajamos y nos esforzamos con este networking con propósito, ¿no? Como se dice por ahí, consideremos que no se trata de crecer rápido, sino crecer mejor. Al final, acompañados, iremos, ¿no? Más completos, estaremos con miradas más abiertas, podremos también desarrollarnos mejor tanto en lo personal como en lo profesional, porque aunque aquí estamos hablando que sí, el networking es una estrategia profesional, también nos suma a nuestra vida, nos suma a nuestra persona, porque efectivamente se trata de personas. Entonces, por ahí también los emprendedores tenemos muchas veces esa parte del miedo, ¿no? Que eso es inminente también en la vida, así como la comunicación, ¿no? Como seres humanos que Es parte de la somos. naturaleza humana. Claro, pero que ese miedo sea tu principal motor. Búscalo de manera positiva, busca conectar, rompe el hielo y aporta valor. De eso se trata. Y entre más networking hagan, más crean esas conexiones de las neuronas y empiezan a entender ese miedo y eso zona de confort se calma y se da cuenta que más bien es algo muy chévere que te va a dar placer. Entonces, pero siempre hay que sobrepasar ese miedo a lo desconocido. Puede ser muy intimidante entrar a un networking con muchas personas, pero el famoso miedo a lo desconocido, pero se van creando esas nuevas conexiones en las neuronas, esa inteligencia Así es. interpersonal se empieza a desarrollar más y les va a ir muy bien en los negocios. Bueno, Hay que atreverse, Clau. ay, que siempre con fe, siempre el primer paso con fe, siempre con fe. Bueno, ha sido un placer tenerte, mi Leticia. Wow, mira, esta entrevista la tenía yo aguantada, pero es eso, hay que saber esperar el momento oportuno hasta que llegó. Me da mucho placer haberte tenido en Hola, 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 Ventas. Y tengo que saludar a mis patrocinadores. Desde hoy, Apapacha me va a ser patrocinadora también de este podcast. Uy, tengo una lista grandísima. Maggie Torres de Tacones Sin Frontera. JK, que hace unos postres deliciosos en Suiza, Joa Bakery, que hace unos postres deliciosos en Alemania, que me llevó una torta desde Alemania no, ella ahorita está en Holanda, de Holanda a París cuando fue, me llevó una torta, imagínate tú, Dios Wow. mío, eso es ver las relaciones humanas. Me llegó y la veo en la conferencia que fue a escucharme de Holanda y saca así de la cartera una tortica. Mira, Claudia, te traje una torta. Dios mío, ya fue cliente mío Qué hace maravilla. como 4 años fue cliente mío. Tengo 4 años viendo en las redes haciendo sus tortas. Y yo digo, esto es un momento épico. Entonces, de eso se trata. Pero ¿por qué llegó la torta? Porque yo nunca le dejé saludar. Nunca le dejé de contestar un mensajito al DM si me pedía algo, ¿sabes? Quería saber algo. Y de eso se trata. Antes, durante y después. Entonces, tengo a mi Joa Bakery, tengo Emigrar y Emprender, tengo al Club Cli de Liderazgo de Alemania y tengo a Isabela Chao. Así que, bye bye. Chao, chao. Gracias, Leticia. Chao, chao. Chao.